Hola, hola, ¿cómo están todas? Me quería meter en la computadora, pero me está pidiendo una contraseña. Perdón la tardanza. Bueno, vamos a estudiarla para... Uy, me equivoqué de Humash, un minutito. Perdón, ahora sí, en la parasha, empezamos esta semana, Besat Hashem, empezamos el Sefer de Devarim, el quinto Humash de la Torá. Ojalá nos dé tiempo de que podamos hablar un poquitito sobre cómo es este libro, porque este libro de Devarim es un libro que Moshe Rabenu lo escribió él solo. De hecho, si buscamos en el libro de Devarim, no vamos a encontrar ninguna vez que hay una expresión en el Humash que dice Vaidaber Hashem en Moshe Lemor. No, todo el libro de Devarim es un libro que está escrito por Moshe Rabenu. Es una plática que tiene Moshe Rabenu con los Yehudim durante los últimos 37 días de su vida. Moshe Rabenu en Rosh Chodesh Shevat congrega al pueblo de Israel y durante 37 días seguidos les está diciendo Divrei Torah y estudia con ellos Torah y se está despidiendo con ellos hasta el 7 de Adar, que es el día que Moshe Rabenu fallece. Bueno, vamos a empezar con la parashá. El libro se llama Devarim, que quiere decir en hibrit cosas, y vamos a ver de qué habla la parashá, que la primera parashá también se llama Devarim. Voy por mis lentes. Aquí están. Perdón. No tengo todo. Ok, entonces la parashá de Devarim generalmente es la parashá que se lee el Shabbat anterior a Tisha B'Av, o es el Shabbat en el cual se lee el Shabbat cuando Tisha B'Av cae en Shabbat. Generalmente también se lee esta parashá, pero no ayunamos en Shabbat porque el único ayuno que se hace en Shabbat es Yom Kippur y se pasa para el domingo. La parashá de esta semana, generalmente la parashá de Devarim coincide generalmente con el Shabbat. No tengo basecillos, no se me quedaron. No tengo basecillos. Voy a pedir si pueden apagar los micrófonos, please. La parashá se llama también, el Shabbat se llama Shabbat Hazón. ¿Por qué? Porque en la Haftará se lee un perek del Naví Ishayahu que se llama Hazón Ishayahu Ben Amotz, y a ver si nos da tiempo para poder hablar un poquito de la Haftará también. El contenido de la parashá de esta semana es que Moshe Rabenu hace un recuento de los viajes que el pueblo de Israel va teniendo en el desierto, y a diferencia del recuento de los viajes que el pueblo de Israel tiene en el desierto, en la parashá de Masé que se leyó la semana pasada, a diferencia de eso, la Torá, aquí, Moshe Rabenu, se atreve, de alguna manera, a cambiar un poquito los nombres de los lugares. Y Rashi lo plantea en la primera cosa que le llama la atención cuando Moshe Rabenu empieza a decir en el primer pasuk, Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israel, estas son las cosas que le dijo Moshe al pueblo de Israel, Be'eber a Yardén, del otro lado del río Jordán, Bamidbar en el desierto, Ba'arabá en la llanura, frente a Suf, frente a Liamsuf, entre Parán y entre Tofel, Labán, Hatzerot y Dizab. Son nombres que parecen nombres de lugares. Rashi inmediatamente reacciona y dice, no está diciendo aquí los nombres de los lugares, porque hay muchos lugares que no parecen los nombres de lugares. Nunca oímos lo matzinu makom, dice Rashi, por ejemplo, que diga Shmot Tofel Belabán. No quiso decir, pero aquí lo que quiere decirnos la Torá, Moshe Rabenu, con su amor tan grande que tiene al pueblo de Israel, nombra lugares donde el pueblo de Israel pecó, pero no quiso decir abiertamente cuál fue el pecado en esos lugares. Entonces da un indicio que algo pecaron ahí. Entonces, por ejemplo, este lugar que se llama Labán,
no había un lugar que se llama blanco, pero como el man tenía color blanco, él les quiso decir así de manera indirecta que ahí pecaron con el man. Y es el primer Rashi que la Torah dice, ¿por qué dice, Ele adebarim ayer, estas son las cosas? Dice Rashi, ¿qué cosas? No dice la Torah qué cosas. Va a pararse Moshe Rabenu y va a hacer una reflexión de reproche con el pueblo de Israel, nombrando indirectamente los lugares donde ellos pecaron. Porque dice Rashi, le fichen dibreto jajot, como él los está reprochando. Manakan kola mekomoche y jisu lifnea makomaem. Moshe va a hacer un desglose de los lugares donde ellos no se comportaron de manera adecuada. Le fijaj satameta de barim. Moshe Rabenu no quiso escribir aquí explícitamente. Iskiram berremes. Nada más los recordó con un remes, con un, ¿cómo se dice? Con una indirecta. Indirectamente los está recordando. ¿Para qué? Mipne kebodam shel Israel. Por el kabod del pueblo de Israel. Y Moshe Rabenu nombra todos los lugares, no los vamos a nombrar, va diciendo qué va a pasar y va a explicar la Torah los lugares, y Moshe Rabenu habla con ellos y les dice, miren, cuando ustedes van a entrar ahora a la tierra de Israel, es la tierra prometida, la tierra que ustedes van a recibir de Abraham, Isaac y Jacob. Y me acuerdo cuando en ese momento yo dije, Lo ujal levadi setetchem, yo no puedo solo llevarlos con ustedes, y Hashem Boreolam les dio mucha verajá, Hashem Eloquea Botejem, Yosef Alejem Kajem. ¿Se acuerdan esto que se dicen algunas veces? Que Hashem aumente el espeamim 1000 veces más. Vivarejetjem kasher diverlajem, y que Hashem los bendiga. Eja esa levadi torjem umasajem berribjem. Fíjense cómo las cosas son minashamaim, con una ashgajá pratit tremenda. En la parashá de Devarim que se lee antes de Tisha B'Av está utilizada la palabra Ejá, y en la Megilá Ejá dice la palabra Ejá, y los jajamim hacen una relación en 3 lugares, dice Ejá, y Moshe Rabenu hace un recuento de todas las cosas, y Hashem me puso Tekenim, y hay Shotrim, y hay Shofetim, que cada 50, cada 100, etcétera, etcétera. Y ya que está, aprovecha Moshe Rabenu a recordar cuáles son las alajot de un shofet, y no tienen que tener miedo, y si es una persona poderosa, igual tienen que ser ustedes jueces que digan las cosas con la verdad. Y así Moshe Rabenu, va diciendo todas las cosas que fueron pasando en el desierto. Obviamente, es todo el libro que está hablando Moshe Rabenu. Aquí nada más empezó Moshe Rabenu a contar algunas cosas, el Geta Egel, el Geta Meraglim, lugares donde pasaron cosas para que nosotros aprendamos, y Hashem fue con ustedes, y Hashem los lleva, y no tienen que tener miedo de los goim, y Hashem los llevó en el desierto con las nubes, y de noche había nubes de fuego, y así diferentes cosas que Moshe Rabenu va diciendo, va contando historias del desierto, y después al final la parashá acaba, vamos a ir un poquitito más rápido, los días que cuando hubo guerra, cuando hubo un pueblo que atacó, etcétera, 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 los gigantes, por ejemplo, y cómo es que Hashem le dijo que pelee contra Sihón, contra Og, Melech HaBashan, que eran muy, muy poderosos, y qué pasó con los Yudim que no quisieron entrar a la tierra de Israel. Se les va a dar de este lado Rubén, Gad y medio Menashe. Nada más para hacer un resumen de conocimiento antes de entrar de manera más profunda algunos puntos de la parashá. Nada más quería contarles un poquito de qué se trata la Haftará de esta semana, que se llama el Shabbat, se llama Shabbat Hazon. Ustedes saben que hay algunos Shabbatot que adquieren el nombre o por la Haftará de la semana o porque pasó algo en ese Shabbat. Dentro del Shabbat que viene se va a llamar Bezat Hashem Shabbat Nahamu, porque la Haftará empieza con la palabra Nahamu. Ambas Haftarot, tanto la Haftará de esta semana, que Hazon es un sinónimo de profecía, Hazon quiere decir visión, pero en este caso se refiere a una profecía, las dos Nebuot, tanto la de este Shabbat y la del próximo Shabbat, son del libro de Ishayahu. Este Shabbat, el Shabbat anterior y el Shabbat anterior al anterior
fueron Shabbatot de Haftarot, de reproches. Por eso Jajamim dicen, Hashem nos quiere tanto, que de reproches nada más nos puso 3 Haftarot. Pero de Nehemá, Kadosh Baruj Hu nos puso 7 Haftarot. Es decir, a partir de la semana que viene es la primera de las 7 semanas hasta que llegamos a las fiestas, hasta Rosh Hashanah y Kippur, son 7 semanas de puras Haftarot de consuelo. Esta es la última Haftará de palabras duras para que la persona piense y haga una reflexión. El contenido generalizado de la Haftará de Hazón, que es el primer perek del libro de Ishayahu. Ishayahu ya pertenece a los Nebim Aharonim, tenemos Yoshua, Shoftim, Shmuel Ale, Shmuel Bet, Melahim Ale, Melahim Bet, y ahí termina lo que son los Nebim Rishonim, y a partir de Irmiyahu, Ishayahu, Triazar, Yehezkel, todos esos ya son Nebim Aharonim. Ishayahu era el suegro del Melech Hizkiyahu, un nabí muy, muy grande, que estuvo en la época de la destrucción del Bet HaMikdash, y lo que dice Ishayahu es esas palabras tan famosas que nosotros conocemos, es Shimu Shamaim Beazini Aretz, que oiga el cielo y que oiga la tierra, al revés de la expresión de Moshe Rabenu que dijo Azinu Shamaim Badavera Betishma Aretz Imbrefi. Cada quien, Rashi pregunta eso, Moshe habló de Azinu Shamaim, Azinu se usa para decir oír más de cerca, y Lishmoa se usa para oír más de lejos. Y Moshe Rabenu, que estaba más cerca del cielo que de la tierra, utilizó Azinu, Shamaim, Badavera, Betishma, Aretz, y oiga la tierra de más lejos. Y Ishayahu utilizó un lashon diferente, utilizó Shim'u Shamaim, Beazini Aretz. Oiga el cielo, quiere decir de lashon más lejos, porque él estaba más en un nivel espiritual un poquito más bajo que Moshe Rabenu. Y el reproche más fuerte, que es muy, muy conocido esta palabra, que Ishayahu quiere reflexionar con nosotros y decir es, Yadá shor koneu behamor ebus ba'alav, Israel lo yadá, a mí lo idbonan. Un animal conoce a la persona que le da de comer. El toro sabe quién le da de comer. Y el burro sabe quién le da de comer, quién es su dueño. Y a veces al pueblo de Israel se nos olvida qué tenemos que hacer con nosotros mismos y no reflexionamos. Ok, vamos a tratar de hablar de un punto como nosotros nos gusta de reflexionar y de hacer un análisis un poquito profundo de las cosas. En el Perek Aleph, en el libro de Devarim, en el Perek Aleph, en el Pasuk Hei, la Torá dice, Ve'ever a Yarden be'eretz Moab, a las orillas del Jordán, en la tierra de Moab, Oil Moshe be'er et Torah azot leemo. Moshe Rabenu empezó, ¿sí? Oil a veces tiene diferentes traducciones. Aquí Rashi traduce la palabra oil como itchil, como inena o alti. Empezó Moshe a traducir la Torah en 70 idiomas. Imagínense el trabajo que tuvo Moshe Rabenu de traducir la Torah en 70 idiomas. En una ocasión, como nos gusta a nosotros estudiar Naví, hicimos lo mismo una vez en Torah y utilizamos el Baal HaTurim. El Baal HaTurim es un mefaresh, uno de los Rishonim, ese es el que escribió, se llama Baal HaTurim, el dueño de las filas, porque se llamaba Rabbi Yaakov, era el hijo del Rosh, uno de los mefarshim más importantes de la Gemara, y él, vamos a decir de alguna forma, recopiló las halajot en 4 columnas, que de ahí se basó mucho el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, para sacar halajot de ahí. No, la halajá nosotros la hacemos con Shulchan Aruch, pero aparte, Rabbi Yaakov Baal HaTurim hizo un perush de la Torah, que el perush muy, muy bonito y muy, muy interesante que tiene el Baal HaTurim es que generalmente él agarra palabras o cosas que ve que aquí dice así, en otro lado dice así, en otro lado dice así, y las trata de relacionar, o basa mucho sus pesukim en relaciones, en gimatriot, en los valores numéricos que tiene la palabra. Entonces, si esta palabra suma 4 y la otra palabra suma 4, a ver si tiene algún tipo de relación. El Baal HaTurim sobre este pasuk dice que si nosotros hacemos un análisis de toda la Torah, hoy es muy fácil, porque hoy hay programas como el Ochara Jochma o así, que sale un poquito caro, pero vale mucho, mucho la pena la inversión.
que un grupo de Talmidei Jajamim se tomaron el trabajo de hacer un sistema en la computadora. Antes era en un CD, había que comprarlo en un CD o en un disco duro, y vaciaron toda la Torah Shedichtav, la Torah Shebealpeh, Rishonim, Aharonim, etcétera, etcétera, la vaciaron en este programa que uno lo compra, que se llama Otzara Jochma, y si uno quiere buscar una palabra y quiere hacer esto, lo que hizo el Rabbi Jacob Alaturim, lo puede hacer muy fácil hoy en la computadora, pero en la época que estamos hablando, en el 1000, 1200, una cosa así, no existía eso, y el Baal HaTurim con su Jochma tan gedolá, tan grande, se puso a buscar en todo el Tanaj a dónde está la palabra oil, y encontró 3 lugares bastante raros que la Torah utilizó la palabra oil. Estoy leyendo del Baal HaTurim, si usted tiene un Humash también que tenga Baal HaTurim, la mayoría de los Humashim que tienen Rashi vienen con Baal HaTurim, dice oil, Gimel Bamesora. Nosotros encontramos en la Torah 3 lugares donde se utiliza la palabra, donde Hashem utilizó la palabra oil. Oil Moshe, aquí, ¿qué quiere decir? Que cuando los Yudim estaban a punto de cruzar el Yardén antes que él fallezca, Moshe les está enseñando, la Torah se las está explicando. Rashi dice que no fue nada más una explicación de explicarles cosas, sino se las tradujo en 70 idiomas, no nada más eso. 2. En el libro Shmuel Aleph Perek Yudbet Pasuk Chavbet, cuando dice el Naví, Ki oil Hashem la'asot etchem lo leam, esto es cuando el pueblo de Israel está pidiendo un rey, y cuando el pueblo de Israel pide un rey, hay un descontento por parte de Shemuel, porque siente como que el pueblo de Israel al pedir un rey está de alguna manera indirectamente quitándose el yugo de la Torah y de las mitzvot, porque el pueblo de Israel cuando hace la petición de tener un rey, dice que quieren tener un rey, que Jola Goim, que sea un rey que todos tienen, entonces yo también quiero tener. Y Shmuel se siente muy lastimado, Hashem también se siente muy lastimado, pero después cuando Hashem le dice a Shmuel, no te preocupes, vamos a poner a un rey, tienes que ir a escoger a Shaul, etcétera, etcétera. Shmuel habla con el pueblo de Israel y les dice unas palabras muy bonitas y muy alentadoras, y les dice, Hashem los escogió a ustedes, Hashem los quiere, porque oí la parte de Itjil también quiere decir quiere, Hashem los quiere a ustedes como un pueblo, y Hashem no los va a abandonar, y siempre ustedes van a ser el pueblo de Hashem. Y el tercer oil aparece en el libro de Oshea, en el capítulo 5, en el Pasuk Yud Aleph, que es algo terrible lo que dice ese Pasuk. Dice, Oil alach ajare tzab. Ustedes comenzaron a pecar. Oshea fue también uno de los Nebim que estuvo en la época de la predestrucción del Bet HaMikdash. Es muy conocido porque en Shabbat, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, leemos la Haftará de Shuba Israel ad Hashem Elokeja, que es el Perek 4 del libro de Oshea, y es un Perek donde Oshea le dice al pueblo de Israel que tiene que hacerte Shuba. Pero también en los primeros Pesukim, los primeros Perakim del libro de Oshea, Oshea está reprochando al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel, oír por cuanto ustedes quisieron y fueron detrás del Tzav. Tzav, Tzadik Bet, Tzadik Vav, perdón, parecería que es una orden, pero aquí Metzudat David, Metzudat Zion y todos dicen, se refiere a que los Yudim escogieron hacer Avodat Zará, y aquí el Naví utiliza la expresión de Avodat Zará como Tzoá. Tzoá es, perdón que lo diga, pero así es, Tzoá es excremento. Entonces el Naví está describiendo a la Avodat Zará como algo denigrante, como algo tan feo, y ustedes, el pueblo de Israel, decidieron seguir ese camino. ¿Cuál es la relación? Está muy difícil entender si Oil tiene algo en común, porque el Baal HaTurim decidió unir el Oil de aquí, que es que Moshe Rabbeinu está explicando la Torah, el Oil de Shemuel, que es un Oil que Hashem escoge al pueblo de Israel y Hashem siempre va a estar con nosotros, y el Oil de Oshea, que es un Oil bastante nefasto, porque el pueblo de Israel no está siguiendo las ordenanzas de Hashem, y Hashem les está diciendo,
de que ustedes están pecando de una manera tan fuerte que prefieren y escogen seguir detrás de la idolatría y de un mal camino y de unas muy malas decisiones. Entonces, está muy difícil esto de poder congeniar las tres ideas. Por un lado, vemos a Moshe Rabenu en este oil, un Moshe Rabenu que es el Moshe Rabenu, el Zohar dice, Itpashtuta de Moshe, Bejol Dora Bedora, hay como una continuación de Moshe Rabenu en todas las generaciones, que lamentablemente es muy difícil de encontrarla hoy en día, un líder como Moshe Rabenu, que se está despidiendo porque él sabe que ya se va a morir. Y él utiliza los últimos 37 días de su vida, no como cualquier persona de nosotros haríamos. Moshe Rabenu, con su amor tan grande al pueblo de Israel, en su carácter de líder del pueblo de Israel, se enfoca 37 días para dar lo último que él ya tiene, para enseñarle la Torá al pueblo de Israel de manera amplia, con un amor, con una disposición grandísima. En el fondo, él que tantas ganas tenía de entrar a la tierra de Israel, él no puede entrar a Israel. Y en el fondo, él no entra a la tierra de Israel, ¿por qué? Porque le pega a la piedra que lo presionaron para que le pegue, que lo volvieron loco. Durante muchas veces, cuando perdió Moshe el control o lo que sea, fue por una presión del pueblo, pero él no siente coraje, siente amor, se dedica completamente 37 días en lugar de hacer su testamento, de ocuparse qué le va a dejar a sus hijos, de arreglar sus cosas, de despedirse de la gente que quiere mucho, antepone todas las cosas de eso y se dedica a enseñarle la Torá al pueblo de Israel. El segundo oil es un oil de fuerza, es un oil de ganas, es un oil de decir, ustedes van a ser el pueblo de Israel para siempre, es un oil de positivismo, es un oil de motivación, es un oil de seguir para adelante. El tercer oil es un oil distintísimo, es un oil de completamente opuesto, es un oil mal. Los Yehudim, ¿qué dice Oshea? Se están dedicando a la basura, a lo peor. Eso es lo que ustedes escogen hacer. Y en verdad, el Baal HaTurim, cuando quiere enganchar estos tres oil, él los engancha, y voy a seguir leyendo del Baal HaTurim y dice, de Ainu, estos tres oil que parecen dos oil parecen muy cercanos. El oil de Moshe y el oil de Shmuel, entendemos que tengan algo que ver. Pero el oil de Oshea no se entiende que tenga que ver. Entonces viene el Baal HaTurim y dice, ay no, esto yo te voy a explicar que sí tiene que ver. Ambrú es lo que dice la Gemara en Masejet Kiddushin, que es lo que vimos en la parashá de Bealotejá, y Mina Shamayim fue tan significativo para mí esto, lo que vamos a hablar ahorita, porque Mina Shamayim se engancharon las cosas de manera tal que ayer cuando hablamos sobre los 9 días, cuando hablamos de la relación de tanta cercanía que tiene Hashem con nosotros, dije esto y ahora en el Baal HaTurim también aparece lo mismo, que espero que no las aburra por la repetición, pero me parece que fue algo tan significativo y tan importante que Mina Shamayim Hashem puso las cosas B'Hashgaha Pratit, que el Baal HaTurim trae esa Gemara que trajimos ayer y que dijimos Bismanol la parashá, que hay un mahloket en Masejet Kiddushin, Perek Lamed Bet Amud Aleph, entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, cuando el pueblo de Israel se llama que somos hijos de Hashem. Y Rabbi Yehuda dice que somos hijos de Hashem y Mosim Retzono Shel Makom, si nosotros obedecemos la palabra de Hashem, Nikraim Banim, Keruim Banim los llamamos los hijos. Y Rabbi Meir discute y dice, Bein Kach o Bein Kach, hagamos el Retzon Hashem o no hagamos la voluntad de Hashem, nos seguimos llamando hijos de Hashem. Y ayer dijimos, y aquí lo trae el Baal HaTurim, que Bein Kach u Bein Kach Kruim Banav Shel Makom, de todas formas hagamos
si nos portamos bien o no nos portamos bien, seguimos llamándonos los hijos de Hashem. Beinosim retzonosh el makom shemekaimim et haTorah. Si cumplimos la voluntad de Hashem y cumplimos la Torah, de Ainu es Oil Moshe. Es el primer Oil cuando cumplimos Torah y Mitzvot, porque este Oil que está hablando acá en el libro de Devarim es un Oil de estudiar, de cumplir, de aprender. Ubein she'em ovdim avodat zarah. Incluso cuando el pueblo de Israel hace avodat zarah, que es el tercer Oil, que es el Oil de Oshea, Alá Jajaret Tzav, incluso cuando el Yehudí camina y pisa la basura y está adentro de las cosas feas, también hay Oil Hashem, la Azot etchem, lo lea. El Baalaturim engancha el segundo Oil de Shmuel y lo relaciona con el tercer Oil de Oshea. Y dice, incluso cuando el pueblo de Israel está en una situación de Oil, como dice aquí, Oil Aharet Tzav, que va detrás de lo feo, existe el Oil de Moshe y existe el Oil de Shmuel, que Hashem nos sigue a nosotros escogiendo como pueblo. Y como ayer dijimos, aunque en todo el Shas, en las discusiones que tiene Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, gana siempre Rabbi Yehuda, en esta discusión ganó Rabbi Meir porque logró traer muchos argumentos del Tanaj que Hashem igual nos quiere, aunque seamos nosotros personas que somos pecadores. Es decir, en este sentido, volvemos a repetir un poquitito la idea que ayer dijimos, que Israel, afalpi shehata Israelu, el pueblo de Israel, aunque hayan sido pecadores, de todas formas se siguen llamando pueblo de Israel y nos seguimos llamando hijos de Hashem. Incluso en situaciones que una persona se siente que está alejada de Hashem, que una persona pecó, que es lo que uno siente. Hay personas que ustedes pueden ver, que conocen, a lo mejor no sé si conocen, pero a lo mejor les tocó conocer o oír de alguien que está en una situación emocional mal, y estando en esta situación emocional mal, se autodaña, hace cosas, se mete goles en contra, se mete autogoles, se autolastima, y no se da cuenta que está haciendo cosas que están mal, y la gente a su alrededor le dice, estás mal, te estás lastimando, y esa persona no se percata qué es lo que está haciendo, no se da cuenta. A lo mejor, yo creo que básicamente es casi siempre, tiene una autoestima tan baja y está tan inseguro y se siente tan mal que permanece en este círculo vicioso que le cuesta mucho trabajo salir. Incluso también en ese momento, cuando nosotros nos sentimos mal y no sabemos qué hacer, tenemos que saber perfectamente que Hashem Bejol Ofen está, Bejol Tzaratam Lotzar, Umimeno y Bashea. Hashem comparte con nosotros en todo momento situaciones, y si nosotros nos duele, Calvajomer y mucho más y más, como le duele a Hashem, que Hashem nos quiere tanto. En el segundo Oil, que es cuando Shmuel habla con el pueblo de Israel y le dice, Oil Hashem la azot etchem lo leam, Hashem los escoge a ustedes para que sigamos siendo su pueblo. De todas formas, en cualquier situación y en cualquier circunstancia, eso va a pasar. Hashem nos sigue queriendo, incluso cuando nosotros nos equivocamos, incluso cuando nosotros nos autodestruimos, incluso cuando nosotros nos autolastimamos, Bejol Ofen, Hashem nos sigue queriendo, aunque sigamos cometiendo nosotros errores y no hagamos bien las cosas. Moshe Rabenu le quiere decir este mensaje al pueblo de Israel. Moshe Rabenu le quiere decir al pueblo de Israel, señores, yo ya me voy a morir, yo ya no voy a seguir con ustedes van a seguir con Yoshua, van a tener muchos retos en la tierra en la que van a entrar, ya no va a haber man, ya no va a haber Ananea Cabot, tienen un montón de goyim que van a estar todo el tiempo al acecho para perseguirlos, para matarlos, no nada más de manera física, sino también de manera espiritual. Por eso es muy importante que ustedes saquen a todos estos goyim. Yoshua les escribió una carta, les avisó, ya vamos a llegar, retírense porque vamos a tener que matar a todos si no. Y los Yehudim trataron de hacer lo que pudieron hacer, y a partir del fallecimiento de Yoshua se equivoca el pueblo de Israel, comete pecados gravísimos,
La primera bodá zará abierta y explícita la hace un mismo Yehudí que Moshe Rabenu le salvó la vida, que fue Mijá, que fue el Pesel Mijá, que el Naví lo cuenta eso al final del libro de Shofetim, pero en verdad no pasó al final del libro de Shofetim, pasó al principio del libro de Shofetim, cuando el pueblo de Israel estaba acéfalo, Yoshua falleció y no se puso ningún dirigente que continúe, y como dice ahí el Naví, Ish Ayashar Beinavia hace, cuando algo no tiene un liderazgo fuerte y una comunidad está acéfala, o una casa está acéfala porque los líderes de la casa están miedosos, o están ausentes, o tienen otras cosas más importantes que hacer, Ish Ayashar Beinavia hace, cada quien hace lo que le parece. Cada quien hace lo que le parece, y cada quien, y es lo que nos está pasando ahorita en el Yahadut del mundo. A partir de la destrucción del Bet HaMikdash, cada quien hace lo que le parece. No sabemos, para unos esto está bien, el otro está bien, hay que hacer así, mahloket, discusiones, políticas, nadie sabe qué es lo correcto si no tuviéramos la luz esta de la Torá, y cada quien interpreta esa parte como cada quien quiere. Y Moshe Rabenu le está diciendo al pueblo de Israel, la historia es larga, van a pasar problemas, van a tener situaciones ustedes de mucho conflicto, van a tener situaciones que ustedes tienen que escoger qué van a tener que hacer, qué van a querer hacer, qué van a poder hacer. Y frente a todo eso ustedes tienen que saber que la conexión con Hashem es tan fuerte, es tan poderosa, es tan indestructible, es tan indivisible, que Hashem nunca los va a dejar a ustedes, afilu, pese a cualquier cosa que ustedes estén haciendo. Lo hemos dicho muchas veces, y perdón por la repetición, pero creo que es muy importante, existen relaciones de pareja que una pareja decide terminar con la pareja. ¿Está bien? Hay ex esposos, pero no hay ex hijos. Nosotros nos llamamos en este mahloket de Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, Banim Atem la Hashem Elokejem. Es un pasuk en la Torah, no está en la Gemara. Que Hashem nos describe a nosotros como hijos. Banim Atem la Hashem Elokejem está en el libro de Banim aquí, un poquitito más adelante. Beinkaj ubeinkaj Atem Keruim Banim. Se porten bien, se porten mal, ustedes se siguen llamando Banim. Y nosotros no nada más nos llamamos Banim. Nosotros nos llamamos Bni Bejori Israel. En el libro de Shemot, Hashem describe al pueblo de Israel como mi hijo primogénito, como el primer hijo. No es que uno tiene preferencias, pero el primer hijo en la vida de la persona genera un parteaguas en la vida de uno, porque uno no tenía hijos antes, y a partir de ahora tiene, o a veces tiene uno nada más, o a veces ese uno es el principio de otros, pero es el primero, el primer parto, el primer embarazo, la primera vez que una persona hace algo, tiene un significado en especial. Y así nos llamamos nosotros. Toda la humanidad somos hijos de Hashem. Todos somos hijos de Hashem. Ayer lo dijimos eso. Pero el pueblo de Israel tiene una conexión especial que hagamos la voluntad de Hashem o no hagamos la voluntad de Hashem, seguimos teniendo ese vínculo inherente, único, especial con Hashem. Eso no quiere decir que a Hashem no le duela lo mal que nos portamos, o que Hashem no esté triste con esa lejanía que nosotros tenemos con él, por eso tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, pero eso no rompe ese vínculo. Creo que tenemos que adaptar esto también nosotros a nuestras relaciones interpersonales. Hay Yehudim que conocen el camino de Hashem, hay Yehudim que desconocen el camino de Hashem, pero tanto los Yehudim que conocen el camino de Hashem como los Yehudim que lo desconocen, ambos somos hermanos y ambos somos hijos de Hashem, y ambos nos tenemos que querer y tenemos que aceptar. Eso no quiere decir, aceptar no viene aquí a la palabra mal, error, equivocado, perdón. No quiere decir que yo acepte lo que él está haciendo, pero lo acepto a él como él, una persona que tiene un pedacito de Hashem caminando. No me parece que se porte mal y voy a decirle que se tiene que portar mejor con una buena expresión y de una buena manera, pero eso no quiere decir que no somos hermanos. Seguimos siendo hermanos, no hay ex hermanos tampoco, así como no hay ex hijos, no hay ex hermanos. La relación que el pueblo de Israel tiene que tener entre sí tiene que ser más importante que la conducta que tengamos entre sí.
Eso no quiere decir que si alguien me hizo un daño, yo no puedo decir, bueno, no me parece lo que me estás haciendo, y si veo que es una relación tóxica que tengo, me tengo que separar de esa persona. Pero eso no significa que esa separación implique odio, implique coraje, implique lejanía. Yo estoy otra vez con el celular porque cuando me quise meter en la computadora me pedía una contraseña, no me pude meter, así que no sé bien quién está, pero de las que generalmente Baruch Hashem hicimos este grupo tan bonito, conozco muchas personas de aquí que hicieron un proceso de teshuvá, de cambio en su vida muy importante, y yo me imagino, en algunas que conozco, no sé si están ahora o no, pero de las que nos conocemos, ese proceso de teshuvá generó seguramente un conflicto familiar en la casa. Seguramente muchas de las personas que hicieron teshuvá, o no muchas, o algunas de las personas que decidieron empezar un proceso de teshuvá, no estuvieron de acuerdo sus familias en ese proceso de teshuvá. Y generalmente hubieron conflictos, y generalmente cuando hay conflictos una persona tiene que tomar una decisión de qué hago con ese conflicto. ¿Dejo de ir a casa de mis papás o de mis suegros o de mi hermana o de no sé quién porque no come kasher? ¿O trato de negociar con ella cómo poder seguir mi camino como tiene que ser y abrirlo a las otras personas? ¿Cuánta gente que yo conozco que hizo en el proceso de teshuvá con una calidad de amor y de cariño tan grande que no nada más esa persona hizo teshuvá, sino que jaló a todos los hermanos que hagan teshuvá y a los padres que hagan teshuvá y los abuelitos, con tal de que ellos sigan yendo a la casa, cambiaron la cocina y separaron los trastes. Un montón de cambios tan positivos gracias a que esta persona en su proceso de teshuvá supo no pelearse con las otras personas y mantener la parte del Ben Adam la Javeró por las cosas importantes, sin comprometer, obviamente, el Ben Adam la Makom, que eso es algo que así tiene que ser. Es muy importante tener en cuenta este punto, y cuando las personas que lograron hacerla, sentirse tan orgullosos, no nada más porque Bimkom Shebalete Shubam Dimein Tzadikim Gemurim Yeholim Laamot, no nada más porque en el lugar donde una persona hace un cambio radical en su vida para bien, personas que ya están acostumbradas a vivir en cierto tipo de ese tipo de vida no logran tener ese nivel espiritual tan grande, porque el lugar que el Baal Teshuvá tiene es privilegiado, es envidiable delante de Akadosh Baruj Hu, sino porque lograron hacer una teshuvá con esa calidad que no comprometieron el Ben Adam la Javeró. Hay veces que hay personas en ese error que cometen, de que con la bandera de Ben Adam la Javeró, de Ben Adam la Makom, de mitzvot que uno tiene hacia Hashem, compromete todas las mitzvot que uno tiene, Ben Adam la Javeró, las mitzvot que son los preceptos que son interpersonales. Esa gente que logra hacer ese equilibrio perfecto está cumpliendo lo que Mamá Yaká, el Baal HaTurim, me está diciendo. Así como Hashem tiene una relación con nosotros, que la conducta del Yehudí no afecta a la relación. Esto también es una enseñanza que tiene que ser para nosotros a nivel interpersonal, nosotros con nosotros. Ya lo hemos dicho, pero una de las cosas que tenía el Ketoret es la levoná, que no olía bien. Y Bejol Ofen, Hashem ordenó que para hacer el Ketoret hay que ponerlo. Y si el Ketoret le faltaba especia que no olía bien, este Ketoret estaba pasul. Y el Cohen que hacía ese Ketoret merecía morir, porque hizo un Ketoret pasul, hizo un Ketoret imposible de utilizarlo. Y en la fiesta de Sukkot, dentro de muy poquito que la vamos a tener, vamos a agarrar el lulav y vamos a agarrar el etrog, y junto al lulav vamos a poner las adasim y también vamos a poner 2 arabot y las vamos a amarrar juntas, y junto con el etrog, que es el perfecto, el que tiene bonita actitud interpersonal y bonita actitud hacia Hashem, los 4 minim los juntamos para decir al netilat lulav, para hacer la bendición. Si las mujeres lo agarramos, no decimos la bendición si somos sefaradiot, pero la mitzvah no tiene nada que ver con la bendición, la mitzvah se cumple igual. Son los 4. Si nosotros decidimos, porque somos muy tzadikim, que la arabá no tiene nada que ver con nosotros, y nada más agarramos al lulav, el etrog y los adasim, y la arabá la dejamos de lado, estamos pecando. No es que estamos haciendo bien las cosas. Hashem quiere el pueblo de Israel, tzibur es Rosh Tevot, tzadikim, benonim y reshaim.
Los reyaín también son parte. No podemos hacernos tontos y quitar y sacar y excluir a la gente porque la gente no tiene el conocimiento de Torah y Mitzvot, o afilu tienen el conocimiento de Torah y Mitzvot, pero por H o por B que vamos a juzgar para bien, no están pudiendo seguir el camino correcto. El recibimiento de esa gente no quiere decir que estamos de acuerdo con eso. Así explica el Shem Mishmuel cuando habla sobre la boda del Cohen Gadol en Yom Kippur, así lo trae, así lo dice. El hecho de que ponemos esto en el Ketoret no significa que estoy de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con las decisiones que estás tomando. Como Yehudí tienes una responsabilidad de estudiar Torah, de cumplir mitzvot, poco a poco, a tu ritmo, como puedas, como hagas, pero eso no quiere decir que dejaste de ser parte del Klal Israel. Hay un oil acá, hay un oil en Oshea y hay un oil en Shemuel, que los tres oil nos quieren decir la misma cosa. Vamos a continuar en la relación esta tan grande que tenemos con Hashem, que el pueblo de Israel tiene con Hashem, y que el Naví dice, Balidah mimen unidah, ninguna Yehudí se va a quedar afuera, todos los Yehudim vamos a unirnos con Hashem y vamos a estar juntos. Quisiera compartir con ustedes un poema que se lo escribió Rabbi Shelomo Ibn Gavirol, uno de los grandes poetas y jajamim que tuvimos el zehut de tener en el pueblo de Israel, me imagino que es más o menos en el siglo X, siglo XI, siglo IX, no sé, el que sabe bien de historia, junto con Rabbi Yehuda Levi, que escribió el Kuzari y todo. Rabbi Shlomo Ibn Gavirol tiene un poema que se llama Keter Malhut, que me parece que en algunos Maxorim los incluye, en la Tefilot, creo que antes de Yom Kippur o de Rosh Hashanah, no sé. Y dice una cosa muy hermosa, y dice, Elokai, imavoni mineso gadol, mata hace le shimcha gadol, voy a traducir. Hashem, mi Hashem, si mi pecado es muy fuerte para cargar, es decir, si soy una persona muy pecadora, mata hace le shimcha gadol, ¿qué puedes hacer con tu nombre tan grande que yo cuando haga verot hago Hilul Hashem? Veim lo ojil le rajameja, mi yahuz alay chutz mimeka. Y si yo no apelo a tu misericordia, ¿quién va a tener misericordia de mí fuera de ti? La gente. Por eso, intecliteni leja ayahel. Si yo pequé, si yo estoy haciendo cosas malas, a ti yo me dirijo. Veim te bakesh la aboni. Y si tú estás buscando mi pecado, Ebraj mi meca eleja. Yo me escapo de ti hacia ti. Se pone la piel de gallina. Veetkase mejamateja vetzileja. Y me voy a cubrir de tu enojo en tu sombra. Ubeshule rajameja ajazik at irrihamtan. Y me voy a agarrar de las esquinas de tu misericordia, fuerte, fuerte, ad imri hamtani, hasta que tú me tengas misericordia de mí. Velo eshlajaja ki im berachtani. Y no te voy a soltar a Hashem hasta que me bendigas. Así dijo Rabbi Shlomo Ibn Gavirol, y ese tiene que ser el sentimiento de nosotras mismas en la relación con Hashem. Cuando nosotros le decimos a Hashem, ¿cómo le dice? Ebraj mi meca eleja. Yo me voy a escapar de ti contigo. ¿Qué quiere decir me voy a escapar de ti? Sé que estoy haciendo que están cosas que están mal. Sé que soy una pecadora, sé que hablo la Yonará y no hago las cosas bien y pierdo el control y me enojo rápido y no sé, toda la lista que yo tengo que me da pena aburrirlas con el desglose porque está muy larga. Pero ¿a dónde me voy a escapar si no me escapo hacia Hashem? Parecería una idea tan contradictoria, tan rara, que si estoy lastimando a alguien, voy y le digo a ese alguien, te estoy lastimando, soy consciente que te estoy lastimando, pero tú eres lo único que tengo, entonces me voy a seguir quedando contigo, porque no tengo a otro lugar a donde ir. Esa tiene que ser la sensación que nosotros tenemos que tener con Hashem en todos los momentos de nuestra vida, en situaciones donde las cosas no están bien. También la persona tiene que sentir que Hashem está con él. Afilo que las cosas
no están saliendo, ni nosotros la estamos haciendo de manera correcta. Entonces, eso es la fuerza que tiene la teshuvá. Cuando una persona decide hacer teshuvá y decide hacer un cambio en la vida de uno, tiene que saber que aquí está Hashem. Elokai y Maboní Minesogadol, si mi pecado es muy grande, ¿qué puedo hacer? Mata a Sele Shimha Gadol. Y si yo no apelo a tu misericordia, ¿quién va a tener misericordia de mí? Por eso, perdóname, pero hay que tener la capacidad, la humildad, la aceptación, la vulnerabilidad de saber, soy un ser humano y me equivoco. Soy un ser humano y tomo o tomé malas decisiones. Me equivoqué, estuve mal, pero eso no me transforma a mí. Haber tomado malas decisiones o haber hecho cosas que no estuvieron bien, no me transforma a mí en un rayá, no me transforma a mí en una persona que no vale la pena, porque Hashem sigue apostando por ese pueblo que hace casi 2000 años hizo cosas tan tremendas y hace más, hace 2000, 2500 años, 2600 años, hizo cosas terribles que Hashem decidió al final destruir el Bet HaMikdash, y que por eso este Shabbat tiene ese nombre, y Minashamayim, siempre la parashá de Devarim, que es una parashá de reproches, viene acompañada a este Shabbat anterior a Tisha B'Av, pero fíjense, Moshe, con su sabiduría y con su grandeza tan grande, está en una situación de reproche, y ¿cómo reprocha? Antepone el honor del Yehudí pecador ante todo. No nombra, no dice las cosas, las dice muy berremes, cuando las tiene que decir las dice, pero al principio no las dice. Nombra nada más los lugares donde pecaron, y ni siquiera los nombra de manera abierta. Nombra algún remes, hubo un lugar que se llamó suficiente oro. Léanla para allá si tienen la oportunidad en Shabbat. Hay un lugar que Moshe Rabenu nombra que es Deizab, suficiente oro. ¿Dónde hay un lugar que es suficiente oro? No, dice Rashi, Moshe Rabenu le dice a Borolam, Hashem, ¿sabes por qué los judíos pecaron en el becerro de oro? Porque tú les diste oro. Si no, ¿de dónde iban a sacar para hacer un becerro de oro? En verdad, la culpa que el pueblo de Israel pecó con el Getael la tienes tú, Hashem, porque tú les diste el oro. Ese amor incondicional y ese amor profundo que Moshe Rabenu logró sentir por un pueblo que le hizo la vida de cuadritos. ¿Cómo se hace eso? Moshe Rabenu era un humano. Moshe Rabenu está enterrado, no sabemos a dónde está enterrado, pero en algún lugar está enterrado. Yagi Pashtuta de Moshe Bejoldora Bedora. Tenemos nosotros un pedacito de Moshe también adentro de nosotros. Nosotros tenemos un pedazo de Hashem que todavía es más grande adentro de nosotros, que es el que nos tiene que sacar adelante en cualquier situación difícil que estemos. No importa, ninguna circunstancia puede ser más fuerte para nosotras que el valor que nosotros tenemos, no porque somos sino porque tenemos un pedacito de Hashem. Y tener ese pedacito de Hashem valida todo, valida cualquier circunstancia, valida cualquier situación, valida lo que sea. No le estoy quitando, Hasbe Shalom, que no se malentienda y pido perdón, deslegitimización, algún sentimiento de tristeza. Se vale, se vale, se vale. Comemos nosotros maror en la noche del Seder hasta el día de hoy, porque los mitzrim mareru et hayeyem, porque hubo una vida de nosotros que estuvimos amargados. Se vale comer lechuga amarga. Lo que no se vale es vivir en la lechuga. ¿No? ¿Comiste lechuga? ¿Terminaste de comer la lechuga? Sigue para adelante. Move on, como se dice en inglés. Sigue, continúa. Tienes que seguir porque tú eres tan valioso que Hashem decidió que tienes que seguir porque vale la pena que sigas siguiendo. Si fuera así, si fuera que yo soy tan malo y tan rayá y tan todo, no vale la pena Bijlal. Y Hashem todo el tiempo en la historia apuesta por esos Yehudim que están cerca de Hashem, Baruch Hashem, y por esos Yehudim que tampoco no están cerca de Hashem, pero igual valen la pena, porque también los Yehudim que estamos más cerca tenemos una obligación moral de acercar a los que no están cerca. Eso también es un punto muy importante. Esa relación de tanta cercanía con Hashem, de tanto amor con Hashem, de tanto compromiso con Hashem,
es lo que dijimos ayer, de que cuando hay una relación de cercanía, también hay una relación de compromiso. Y nosotros no podemos evadir el compromiso, porque a mayor cercanía con una persona, es mayor el nivel de compromiso que nosotros tenemos que tener con esa persona y que nosotros estamos esperando de esa persona. Vamos a poner una situación. Besat Hashem ahora dentro de muy poquito que podamos, ojalá, Besat Hashem ya volver a los knises y todo. Cuando ya se vuelva a la vida normal y nos vamos a reencontrar con nuestras amigas del knis y si tenemos una relación con ellas, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste durante todos estos meses? Bien. De repente hubo de personas que durante todo este proceso de aislamiento no sabemos ni dónde están, ni cómo se llaman, ni nada, porque no tenemos una relación con ellas. Pero de las personas que son cercanas a nosotras, buscamos un seguimiento. Imagínense cuando volvamos a una situación utópica, que una de nuestras mejores amigas decide que se va a vivir a Canadá y no nos avisa que se va. Y de repente la dejamos de ver, le escribimos WhatsApp y no nos contesta. No sabemos nada. Y nosotros estamos, aunque no estemos preocupados, porque sabemos ella que se sabe cuidar súper bien, no necesitamos la preocupación. No estoy hablando de la preocupación, estoy hablando del hecho que alguien desaparece de nuestras vidas y no nos avisa. Nos va a reventar. Ahora, si se cambió mi vecino del 10, de mi lado o del otro lado, y se fue a vivir a Canadá, y yo no me enteré, y me enteré hoy después de 5 años, ¿a mí qué? A mí no me afecta, yo no tenía ninguna relación con ese vecino, entonces a mí no me importa, que haga lo que quiera, a mí que me interesa. O si el empleado de Superama decide que lo mandan al otro Superama que queda en Polanco abajo, ¿a mí qué me importa? Si yo no tengo una relación con esa persona, a mí no me interesa del otro. Pero si yo tengo una relación con esa persona, a mí me interesa, me importa. Es por eso, digamos, extrapolándolo a un nivel en nuestra relación con Hashem, que para Hashem cada detalle de nuestra conducta importa y es tan importante para él. En una ocasión, en Parashá, nosotros dijimos esto, y lo voy a repetir. El Rambam, el Maimónides, dentro de todos sus escritos, tiene un escrito que se llama Igeret Ashmad. El Rambam vivió en una época muy difícil para los Yehudim, él tuvo una vida también muy difícil, se tuvo que escapar de lugar en lugar, y vio que el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho porque en los países de España, Portugal, etcétera, etcétera, los Yudim estaban bajo una constante amenaza que o se convierten o los matan, los torturaban. Una época muy, muy difícil para el pueblo de Israel. Y el Rambam, el Maimónides, en su grandeza espiritual, mi Moshe ad Moshe lo cam que Moshe, es Moshe, se llamaba Rabbi Moshe ben Maimón, él escribió varias cartas dándole jizuk, dándole fortaleza al pueblo de Israel, aparte de escribir Liad HaZaká, que es un libro que se estudia el Mishneh Torah, que se estudia hasta el día de hoy. No se estudia alajá, pero la alajá se basa mucho en los decretos en las declaraciones del Rambam. Escribió también el Moreh Nebuchim, en la guía de los descarriados, pero también escribió una carta que se llama Igeret Taimán, y también escribió una carta que se llama Igeret Ashmat, donde él habla, porque había mucha discusión entre los Rabanim, si se vale hacerse pasar como goy afuera, y en verdad adentro seguir cumpliendo Torah y Mitzvot, que es lo que se traduce como los anusim, como los marranos, que parecían goyim por afuera, pero en verdad adentro seguían cumpliendo, no adentro, me refiero, en su casa, de manera íntima, en los sótanos, y así seguían cumpliendo Torah y Mitzvot. Entonces, él en una parte de Igeret Ashmad escribe el Rambam lo siguiente: Veteda, y tienes que saber, Shetzarija Adam Leida Ikar mi Ikare Adat, una Dat Sinain, que tienes que saber un concepto básico principal de las cosas principales de la religión. Por ejemplo, dice el Rambam, Veu She Yerovam ben Nebat, y trae el ejemplo de Yerovam ben Nebat, que nosotros hablamos de él en Naví, para la gente que no se acuerda. Yerovam ben Nebat fue el primer rey del pueblo de Israel a partir de la partición del reinado, y Rehabam se quedó con el reinado de Yehudá y de Binyamin, y Yerovam tomó los 10. Y él en un principio tenía el potencial para ser un rey muy tzadik, pero él fue el que empezó a hacer una boda zara tremenda en el pueblo de Israel, y fue tremendo lo que pasó con el pueblo de Israel, y él continuó
así, y puso un egel, un becerro de oro en la ciudad de Dan y un becerro de oro en la ciudad de Betel. Y él fue un rayá muy grande, es uno de los que se considera que Ein Laim Helek L'Olam Haba, aunque después Dorshe Reshumot dice que todo el mundo tiene Helek L'Olam Haba. Pero él fue una persona nefasta para el pueblo de Israel, hizo mucho daño, Hashem quiso mucho que haga Teshuvá y él, un rayá, muy rayá. Entonces, como fue el primero que trajo la Bodá Zará así de manera abierta al pueblo de Israel, Yerobam ben Nebat lo trae el Rambam como un ejemplo, y él dice, vamos a agarrar el ejemplo de este rayá, de Yerobam ben Nebat, de Adomimlo, y todas las personas que se parecen con él. Lo grave que tuvo Yerobam ben Nebat, el pecado muy importante que él hizo fue idolatría, obviamente. Pero el Rambam dice, todas las personas que son tan reshaim, que hacen pecados tan graves, como por ejemplo Yerobam ben Nebat, o personas parecidas a Yerobam ben Nebat, que hacen pecados tan grandes, Nifraim mimenu ala siata galim, a él lo castigan por haber hecho el becerro, los becerros de oro. Pero no nada más por haber hecho el becerro de oro. También al bitul erubet abshilim beadomelo. También dice el Rambam, no nada más a Yerobam ben Nebat se lo va a castigar porque hizo idolatría. Se lo va a castigar también por las mitzvot de Rabanán que él dejó de cumplir. Por ejemplo, Eruv Tavshinim. Si él, cuando cae Yom Tov y luego cae pegado Shabbat, cae jueves, viernes y después viene Shabbat. Entonces, para que el jueves o para que el viernes podamos cocinar para Shabbat, se hace una ceremonia que se llama Eruv Tavshinim. Me parece que la hicimos en Shavuot, el último, ¿no? O en Pesach, no me acuerdo. Que se agarra un huevo y se agarra un pan y se pone en una bolsita que no se tiene que comer hasta Seudah Shlishit, y se separa y se dice una verajá en la cual le estamos pidiendo permiso, esto se hace Erev Yom Tov, se le pide permiso a Yom Tov para poder cocinar para Shabbat. Y si una persona no hace eso y cocina de Yom Tov para Shabbat, está pecando. Ahora, comparativamente del pecado de hacer idolatría a cocinar de Yom Tov para Shabbat, obviamente hay una distancia muy, muy grande. Pero nosotros no vamos a pensar, dice el Rambam, que a Yerobam ben Nebat no lo van a castigar en el cielo porque nada más lo van a castigar nada más en el cielo porque nada más hizo idolatría. También lo van a castigar en el cielo si es que él no cumplió Shabbat, si no comió kasher, si no se esperaba 6 horas, incluso si no se hacía Netilat Yadayim en la mañana, o si su esposa no prendía velas Shabbat, antes de Shabbat, también eso lo van a castigar si él no hacía esas mitzvot. Shelo yomar Adam beadomelo, y cualquier mitzvah parecida a Eruv Tavshilim. Shelo yomar Adam, que no diga la persona, ya, como hice tantas averot, me van a agarrar en las peores averot, no en esas averot. Lo yomarze, el avenidea olam baolam haze. Aval Hashem itbaraj, nifra mibne Adam a la jamurot de a la akalot. Dice el Rambam, en juicios entre personas, ¿sí? Si me robaste 15 pesos y después viniste y me robaste 22,000 pesos, entonces yo te digo, págame los 22,000 pesos y los 15, está bien, los 15 te los perdono. Ahí sí, pero en cosas con Boreolam, Aval Hashem itbaraj, Nifra mibne Adam, Hashem castiga a la persona, mi ajamurot ve a la calot, las que son graves y también las que no son graves. Y al revés con los premios, venoten sahar al kol davar sheosim, y Hashem paga cada cosa que la persona hace. Al kach tzarich a Adam leida, por eso la persona tiene que saber, shekol averá sheyase, que cualquier pecado que la persona hace, Nifraim mimenu alea, va a recibir un castigo. Ve alcohol mitzvah sheyase, y sobre cada mitzvah que una persona hace, va a recibir sahar. Ve kol mitzvah sheyase mekabel alea sahar, va a recibir un premio. Ve eina davar que Moshe Hashem, y no es en la forma de conducción de Hashem como una persona piensa. Y sigue. Ahora aquí sale una pregunta. ¿Qué viene a decir el Rambam acá? Que el Rambam está enojado, molesto, entonces dice, tienes que saber que Hashem te va a castigar en todas las cosas. ¿Cómo? ¿A qué viene este comentario que viene el Rambam a decir así? Aparte, segunda pregunta, ¿qué hubiéramos pensado de Yerobam? Que porque Yerobam pecó,
en las pecados tan graves que es hacer idolatría, que Hashem se olvidó de los otros. Ah, entonces conviene, soy un pecador gravísimo, entonces me perdonan todas las otras. Hay un concepto en la halajá que se llama Joten Iskar, un pecador que se lo premia. No existe eso, pero es una expresión que la Gemara trae sobre en una situación que, ¿acaso existe un Joten Iskar? Una persona va a hacer una cosa mala y va a recibir un premio por hacer esa cosa mala. ¿Qué viene a decir acá el Rambam? Cuando nosotros trajimos en su momento este Rambam en la Parashá, nosotros lo anexamos esto a un pasuk en Amós Gimal, Perek Gimal, que dice lo siguiente. El Naví de Amós es uno de los Triazar. En el capítulo 3, en el versículo, Perek Gimal, pasuk bet, en el versículo 2 dice, Ki raketchem yadati mikol mishpechot adama, al ken efkod alechem mikol abonotejem. Voy a traducir. Porque solamente a ustedes yo conozco. Y nosotros en varias ocasiones explicamos que el verbo ladat, conocer, en ibrit es tener una conexión. Vayedá Adam et ishto, cuando la Torah expresa que Adam se casó con Javá, no dice se casó, sino dice veyadá, la conoció, la supo, porque querer a otra persona es conocerla, es saber qué necesidades tiene. Viene Hashem y le dice al pueblo de Israel, solamente a ustedes los quiero, de todas las familias de la tierra. Al Ken, por eso, como yo los quiero tanto, yo los voy a castigar a ustedes, voy a recordar lo que ustedes hacen, también de las averot que ustedes hacen. Es lo que dijimos antes. Cuando hay una relación de cercanía, cuando hay una relación de amor, hay una relación de compromiso. Y la otra persona está esperando que nosotros nos conduzcamos en esa relación acorde al compromiso. Por eso, mi mejor amiga o mis mejores amigas no se pueden ir a vivir a Canadá y no avisarme. Porque eso es un cachetazo, eso es una ofensa, eso lo puede entender cualquier persona. Si tenemos una relación de cercanía, decidiste ir a vivir a otro país, cuéntame, dime, para que yo sepa, ¿qué es eso que te vas y te desapareces? Lo mismo, el ejemplo que dijimos ayer con nuestros hijos, o con una persona casada, se va, desaparece. Ah, es que necesitaba un break. ¿Cómo un break? Tienes que avisar, tienes que plantear, hay una relación, hay un compromiso. Querer a otra persona implica que la otra persona se comprometa en esa relación. Es lo que dice el Naví de Amós y es lo que dice el Rambam. ¿Qué crees tú, dice el Rambam? Que porque una persona pecó, a mí ya no me importa de esa persona, entonces ya no me voy a fijar las otras cositas que hace. Claro que me voy a fijar, porque yo quiero tanto a esa persona, que para mí es tan importante esa persona, que yo me voy a fijar en todos los detalles de esa persona. No, porque entonces como ya pecó y ya hizo el Egel en Dan y ya hizo el Egel en Bet-Kel, entonces yo ya rompí mi relación con él. Para nada, para nada. Perdón. A ver, please, ¿alguien puede contestar? Ya, gracias, perdón. Eso es lo que quiere venir a decir aquí Akadosh Baruj Hu y nos quiere venir a decir el Rambam. La relación con Hashem es tan cercana y es tan importante para él que Hashem va a estar metido en todos los detalles y en todas las situaciones. Y eso es un aprendizaje que nosotros tenemos que tener para nosotros mismos. Cada Yehudí tiene que saber quién es. No somos cualquier cosa, no somos alejados de Hashem. Somos Banim Atem la Hashem Elokehem. Somos los hijos de Hashem y Hashem está esperando una relación que tengamos con Él. Hashem quiere que estemos con Él. Y si metimos la pata, hacemos teshuvá y seguimos adelante. Hasta tal punto es importante el valor que tiene cada persona. Que ahora viene la segunda parte, ya lo voy a decir muy en resumen para no robarles tanto tiempo. En la Parashá, en el libro de Devarim, que es un libro que está adentro de los Hamishá Humshé Torah. Tiene una cosa tan diferente al libro de Bereshit, y al libro de Shemot, y al libro de Vaikra, y al libro de Bamidbar, tan diferente, que en los 4 libros es la Torah que Hashem le da al pueblo de Israel. Hashem es Vayomer Hashem, Vaidaber Hashem,
Está todo el tiempo Hashem presente en los 4 Humashim. En el libro de Devarim, por supuesto que Hashem está presente, pero no está presente de manera directa. Cuando ustedes analicen el libro, va a decir que Moshe Rabenu nombra a Boreolam. Claro que lo nombra. Y Moshe Rabenu va a decir, y Hashem me dijo, pero Hashem le dio la autoridad a Moshe Rabenu para que él agarre el libro de Devarim y lo escriba él solo. Fíjense hasta dónde puede llegar un Yehudí, hasta dónde llegó Moshe Rabenu, a escribir un Humash, una parte del Humash, la 5ª parte del Humash, él solo, escribiendo lo que a él le pareció, y no nada más escribiendo lo que a él le pareció. Hashem estuvo de acuerdo con lo que él está escribiendo, y no nada más Hashem está de acuerdo con lo que él está escribiendo, lo puso adentro de la Torá, lo puso adentro del Humash como una parte de los otros 4 libros. Si en un Sefer Torah está escrito el libro de Bereshit, de Shemot, de Vaikra, de Bamidbar, y le faltó una yud, una letra, a cualquier parte de Devarim, el Sefer Torah es pasul, está imposibilitado de poder usarlo. El libro de Devarim nos enseña a nosotros el poder que la persona tiene como individuo. Por supuesto que hay un poder poderosísimo, perdón por la redundancia, cuando somos una comunidad, cuando estamos todos juntos, y hay una prohibición, lo estudiamos en Pirkei Avot, al tifrosh min hatzibur, no podemos apartarnos de la gente. Pero nosotros como un ente individual somos tan importantes, y esto lo podemos ver acá, ahorita, en el libro de Devarim, hasta el punto que es tan importante que Hashem no nada más le permitió a Moshe Rabenu escribirlo solo, sino que estuvo de acuerdo en los cambios de lugares que hace Moshe Rabenu. Es tan fuerte y tan poderosa esta idea. Y yo pensé, a lo mejor, se puede relacionar. En esta situación que estamos viviendo, que me cuesta filu decir la palabra, no la voy a decir, ya ustedes ya saben a qué me refiero, que estamos en una situación de aislamiento. Podríamos pensar que Hashem está enojado con nosotros y que por eso nos aisló, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a ir al CNIS, estábamos acostumbrados a que los rezos los seguíamos, alguien rezaba y nosotros seguíamos con el dedo. Estábamos acostumbrados de que íbamos a escuchar la sijá de un jajam, y con la sijá que escuchábamos en jajam, los hombres, me imagino algunos, suponían que ya zafaban de preparar un Dvar Torah para su mesa de Shabbat. Y ahora que no van a escuchar ninguna sijá de ningún rab, van a tener que sentarse a agarrar un libro, van a tener que rezar con sus hijos en la casa, van a tener que hazanear, va a tener que, a lo mejor el chiquito de 11 años ser el hazán de Arbit, y el de 16 que sea el hazán de Shahrit, y el papá puede utilizar esta oportunidad para escucharlos, saber cómo saben leer, etcétera, etcétera. Y esa situación de aislamiento a lo mejor nos puede provocar, no a lo mejor, nos provoca y nos provocó dolor y nos provoca sufrimiento. Por supuesto que sí, porque todas sabemos la importancia que tiene un knis y la importancia que tiene hacer tefilá en un knis. Les quiero contar una gemara que me contó mi hijo. Fíjense qué interesante. Me dijo él que en Masejet Berajot dice que una vez le preguntó un jajam que se llamaba Rabbi Yitzhak a otro jajam que se llamaba Rabbi Nachman, ¿por qué no viniste al knis? Entonces le contestó el rab, no pude ir al knis, no me sentía bien, entonces por eso no fui. Entonces el otro rab le dijo, si no podías ir al knis, hubieras juntado un minyan en tu casa y hubieras rezado en tu casa. Entonces el otro rab le contestó, no quise molestar a la gente, es una molestia, no quise molestar a la gente. Entonces el otro rab le contestó, le dijo, entonces aunque sea, hubieras hecho tefilá en el horario que entiendes tú que la gente está haciendo tefilá en el knis. Bueno, pero si estoy en mi casa, no importa. La tefilá tiene un poder que se hace, incluso están haciendo ellos tefilá, no sé, en el knis, 8:30, 9, entonces tú haz tefilá, si te quedaste en tu casa, haz tefilá a esa hora. ¿De dónde saca eso? Dice, le dice el jajam ese al otro, yo lo aprendí de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque Rabbi Shimon Bar Yochai dice en el Teilim, Vani tefilati leja Hashem et ratzon. Y yo, Ani tefilati, una vez hablamos de esto, ¿no? Otro pasú que dice, Vani tefilá, yo soy tefilá, dice David Amelech. Mi tefilá, Hashem, yo quiero que sea
que llegue al Shamaim en Et Ratzon, en un momento de voluntad divina. ¿Cuándo es Et Ratzon? Ematay Et Ratzon, pregunta la Gemara. Besha'ah she'atzibur mitpalelim. En la misma hora que el tzibur hace tefilá todos juntos, es Et Ratzon. ¿Por qué? She'eina kadosh baruch hu moes bitfilatam shel rabim. Porque Hashem siempre acepta la tefilá cuando viene en paquete. Es como el ejemplo que una vez un jajam en Israel había dicho, que si uno va al banco para hacer una operación de 15 pesos, 20 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, 2 minutos antes que el banco cierre, ya los policías ya están cerrando el banco. O vamos a decir en el minuto que el banco cerró, viene el policía, baja la esta y uno golpea, por favor, tengo que depositar 1000 pesos, es para el banco, es para ustedes. El poli no se va a molestar por 1000, 2000, 3000, 5000 pesos, no. Pero si viene Slim al banco BBVA, ya no se llama BBVA, no sé cómo se llama, y viene, baja él con guaruras a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, que cierran los bancos, y golpea y dice, tengo que hacer un depósito de $5 millones. ¿Le abren el banco o no se lo abren? Si no se lo abren, en ese minuto, BBVA, BBB, no sé qué, corre al gerente de esa sucursal, porque está loco si no se lo abre. Es lo mismo, me había dicho ese jajam en Israel, cuando se hace tefilá betzibur. No quiere decir Haz de Shalom que la tefilá de un individuo no sirve, porque ese es el mensaje que yo les quiero decir. Nada más estoy reforzando la idea de la importancia que tiene hacer tefilá con toda la gente. ¿Y qué dijimos hace un ratito? Tzibur es Rosh Tevot, también de los tzadikim, también de los más o menos y también de los que no están bien, porque tiene un impacto y una fuerza muy grande el tzibur. Ahorita no hay tzibur. Ahorita, bueno, la mayoría de la gente no tenemos la oportunidad de poder hacer tefilá con minyan. Y cada quien tiene que hacer de su casa un tzibur, de su casa tiene que hacer un knis. Y eso a lo mejor puede generar en una persona un sentimiento que está aislado, pero ese aislamiento no hay con Hashem, ese aislamiento. ¿Es mejor hacer tefilá en el knis? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero ahora las circunstancias de la vida que Hashem mandó, no hay knis. Entonces, valoremos lo que nosotros podemos hacer en nuestra casa, incluso si no tenemos un knis. Esto es la casualidad, la causalidad, la ashgajá pratit que a lo mejor de Dafka tenemos que aprender dentro de toda la infinita sabiduría que la Torá nos enseña en cada parashá y en cada pasuk y en cada letrita que tiene la Torá. De valórate lo que tú haces también a nivel individual. Si Moshe Rabenu pudo escribir todo un sefer, él solo, Hashem no se metió para nada, lo dejó, lo apoyó, lo apapachó, lo incluyó en su Humash, cuando ni una sola vez en el libro de Devarim dice alguna ordenanza, es resumen de la historia hecha por un humano que hizo algunos cambios en algunas cosas de los nombres de los lugares, por ejemplo. Y Hashem le permitió, esa es una enseñanza clara del poder que tiene un humano, afilo un individuo solo, de transformar el mundo. Ustedes, señoras, señoritas, no nada más nacieron Yehudiot, son Yehudiot. Ustedes tienen el zehut, nosotras tenemos el zehut de, aparte de todo, ser mujeres. Las mujeres, por ejemplo, no tenemos una obligación halágica de hacer tefilá betzibur. Nunca, ni ahora ni nunca. No tenemos una obligación de ir al knis, no tenemos una obligación de decir Kadish, no tenemos una obligación de ir a escuchar el sefer ni nada. Eso nos tiene que dar a nosotros todavía más fuerza de saber la capacidad individual que cada una de nosotras tiene que tener, de valorarse cada una por lo que es, del valor que tiene la tefilá de cada una con knis. Si vamos al knis, qué bueno, es lo ideal ir al knis, porque ahí la tefilá de nosotros sube con la de todas, y tiene un poder grandísimo el tzibur, y cuanto más gente mejor, está bien. Pero en las circunstancias en las que nosotros estamos, no nos confundamos y no pensemos que yo como individuo solito, lejos, que ahí estoy, mis mitzvot no cuentan y mis mitzvot no valen, porque esta para allá, este sefer de Devarim es la mejor demostración que lo que cada uno hace no es nada más importante.
es básico para la continuación del pueblo de Israel. Que todas tengamos Shabbat Shalom, Umboraj. Muchas gracias a cada una por haber perdido de su tiempo para oírme. Shabbat Shalom, y que sea este el último Shabbat Hazón que tengamos que vivir ya para el Shabbat que viene, que sea ya haya venido el Mashiach. Antes de Shabbat, hay todo un diún, si hay que pedir por el Shabbat, si el Mashiach viene en Shabbat, si no viene en Shabbat. Ojalá que Hashem rompa esa regla y que venga este Shabbat ya el Mashiach. Amén. Amén, amén. Amén, gracias, Mora. Gracias. Todos en Jerusalén. Besat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Quiero decirte que ganamos mucho tiempo en vez de perderlo. Ah, bueno, ya cocinaron para Shabbat, muchas gracias. Gracias. Ya, cosas ricas que les quede. Bye. 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 Bye.